Bueno, en este video quiero mostrar el proceso de creación de un template. ¿Qué es un template? Sería una estructura de trabajo que nos va a ayudar a gestionar nuestro contenido, a gestionar nuestro archivo principal, que en este caso principalmente va a ser After Effects, pero se puede aplicar para otros programas cuyo modo de trabajo y cuyas características se parezcan a After Effects. Voy a mostrar también una prueba de qué quiero decir con esto. After Effects es un programa que vincula archivos, no empaqueta el archivo dentro del programa o dentro del proyecto que estoy ejecutando. Por lo tanto, necesito tener un control del contenido que estoy gestionando y que estoy creando para poder encontrarlo, para poder editarlo, para poder enrutarlo si es que en algún momento cambio de máquina, cambio de equipo, etcétera, etcétera, o tengo que enviar este proyecto a un colaborador o a una persona que me va a ayudar o que tiene que continuar con el proyecto. Entonces es importante, así por llamarlo rápido, es un método de trabajo profesional. En este caso, eh, en mi curso por lo menos quiero implementar esto, quiero dejarlo como un ítem importante porque nos va a ayudar a acostumbrarnos a trabajar de una manera organizada y no tan tirando los archivos por todos lados. Entonces lo primero que vamos a hacer es hacer un template externo a After Effects. Es decir, lo que vamos a crear fuera en Windows o en Mac o en lo que sea, en el sistema operativo que se esté trabajando, crear un archivo, un template externo. Lo primero, vamos a crear una carpeta que sería en nuestro caso nuestra carpeta raíz. ¿Qué va a ser? Le vamos a llamar nombre, eh, vamos a llamarle template. ¿Qué va a ser mejor? Template, proyecto, after, por ejemplo. Ese va a ser esto va a ser para uso exclusivo de After Effects. Después se puede crear para otros programas. Entonces le doy Enter. Creo mi carpeta raíz. Esta es la carpeta que yo voy a tener almacenado en mi carpeta principal, en mi disco principal o en cualquier lado donde yo voy a buscar con este nombre. Acá yo voy a poner el nombre. Después vamos a ver cómo sería la utilización de esto. Pues entonces voy a entrar dentro de la carpeta. Al entrar dentro de la carpeta, vamos a crear carpetas, subcarpetas, lo que se denominan subcarpetas. Creamos nuestra carpeta principal, que es template proyecto after, y le voy a decir folder. Primera carpeta se va a llamar after, es decir, en esta carpeta se van a ir todos los archivos que creemos de After Effects. Todo. Entonces, si yo necesito algo, entro en esta carpeta. Segunda carpeta, perdón. Sería, por ejemplo, Illustrator. Vamos a suponer que en muchos casos va a ser siempre un aliado principal, que Illustrator siempre va a ser un programa que me ayude a crear vectores, a editarlos o a producirlos. Entonces, Illustrator. Segunda carpeta puede ser Photoshop. ¿Por qué? Porque siempre también va a ser un aliado en el proceso de creación de, de video, de motion graphics, etcétera. Después vamos a tener otra carpeta que se va a llamar, por ejemplo, ¿qué pasa si nuestra imagen, nuestro video tiene sonido? Bueno, vamos a tener una carpeta que se llama sonidos. Todo lo que sea sonido va a ir ahí, sea cual sea. Después vamos a tener otra carpeta que se va a llamar video. Eso se puede llamar, eso sería videos externos, videos que me envía el cliente, videos de todo tipo. Entonces, la otra carpeta sería, por ejemplo, referencias. Mi cliente me envió referencias y lo que voy a hacer es almacenarlos ahí para tenerlos guardados. Y si necesito ver las referencias, bueno, ya sé dónde están. La idea con esto es saber dónde están todos los archivos que estoy utilizando en mi proyecto. Esta lista se puede hacer más grande o se puede reducir dependiendo del tipo de proyecto y dependiendo de la cantidad de archivos, diferentes archivos que voy a estar recibiendo. Me falta uno más que sería de imágenes, obviamente, porque voy a tener imágenes, fotografía o ilustraciones, etcétera.
Si es un poquito más, si voy a ser un poquito más ordenado dentro de imágenes, puedo ordenarlos otra vez por PNG, JPG, TIFF, etcétera, etcétera. Entonces serían nuestras subcarpetas que van dentro de nuestra carpeta de proyecto, nuestra carpeta principal. ¿Cuál es la idea con esto? Es que cuando yo tenga un proyecto grande, lo primero que voy a hacer es voy a copiar, porque ya tengo todo adentro de mis carpetas, subcarpetas. Lo que voy a hacer es control C, perdón, control V corta, y le voy a llamar, vamos a suponer, la facultad me pidió la animación de su logo, entonces voy a poner proyecto, o mejor dicho, logo Columbia, suponiendo que es nuestro cliente es Columbia. La animación de su logo y la empresa es Columbia. Entonces le doy enter, abro la carpeta y ya tengo todo así para trabajar. Si necesito borrar o añadir, lo añado o lo borro, pero tengo que tener esta estructura. Eso es la funcionalidad. Si yo necesito una imagen, bueno, va a estar en la carpeta de imágenes. Si yo necesito editar el archivo Illustrator, está dentro de la carpeta de archivo Illustrator. El archivo dentro de la carpeta de Illustrator. Entonces, ¿cómo sería el uso de esto? Porque este es la, este sería la manera, perdón, mejor dicho, este sería la manera en que yo uso esto. Logo Columbia, que sería mi proyecto más el cliente, que es la manera de identificarlo. Yo cuando necesito buscar algo, bueno, busco acá, busco de esta manera. Entonces este puede ser mi carpeta raíz, mi, er- mi disco principal donde guardo los proyectos enumerados. Yo normalmente lo que hago es ponerle, por ejemplo, a este template le pongo 00 guión bajo. ¿Qué significa eso? Que va a llevar siempre arriba. Y mi proyecto uno vamos a suponer que voy a hacer mi primer proyecto, voy a poner proyecto 01, enter. Y vamos a suponer que llega otro cliente. Bueno, entonces copio este template, le control C, control V corta. Entonces le cambio el nombre, le pongo proyecto 02 y va a ser, eh, ¿cómo era? Puede ser gráfica, em, Mariscal López, por ejemplo. Vamos a suponer que es para el shopping Mariscal López. Entonces ya le puedo poner el nombre así y voy acumulando. Entonces tengo orden organizado y cuando entro acá tengo todas mis carpetas organizadas. Cuando estoy haciendo mi proyecto ya no me preocupo en tirar cualquier lado, sino busco acá, tiro acá. Si es imágenes pongo acá, si es Photoshop pongo acá, etcétera, etcétera. Entonces esa sería la manera de usar. Vamos a suponer que nosotros estamos trabajando en una compañía, en una empresa y nos pide el archivo o el proyecto para que otro lo continúe. Entonces lo que voy a hacer es clic derecho, comprimir. Al comprimir así me lleva ya con el nombre. Perfecto, le doy acá, ok, y automáticamente ya me crea y ya tengo mi carpeta. Y esto es lo que yo le envío a mi cliente. Yo lo que le estoy pidiendo cuando pido los proyectos es esta carpeta. Si yo abro esto, voy a encontrar todo organizado ahí. Por, por decir de una manera, es una opción que nos permite o sea, tener una holgura en el trabajo y ser mucho más eficiente. Cuando nos piden un cambio, bueno, ya sabemos, quiero cambiar el Illustrator, sé que está en la carpeta Illustrator. Esto también nos obliga a ser organizados. Obviamente tengo que poner todo en su lugar no crear la carpeta y dejarlo ahí decorado. Bueno, esa sería la funcionalidad de cómo, para qué se utiliza esto. Ahora vamos a ver la parte interna de After Effects, que es lo que más me importa. Primero voy a ahorrar todo esto porque estas son referencias. Después vamos a ver si re- volvemos a recorrer porque nos falta, o sea, volvemos a armar algo parecido. Pero lo que me importa ahora es crear el template en After. Entonces lo que voy a hacer es abrir esta carpeta. Voy a irme a abrir la carpeta de After Effects. Voy a copiarme esta ruta, porque esta es la ruta donde está alojado en mi disco esa carpeta. Control C. ¿Para qué hago esto? Cuando abro After Effects, este sería mi After Effects, lo primero que voy a hacer es, en este caso estamos creando el template. Y es un proceso que solamente en el proceso de creación de template vamos a hacer. Entonces lo que voy a hacer es irme a archivo y le voy a decir guardar como.
En guardar como me voy a ir acá a la carpeta de donde está el template after. Lo que hice fue copiar esa ruta que creé que copié acá, control C, me fui a After Effects y en la ruta donde me pide, donde está siempre esta ventana de Windows, la ventaja de los programas de, de Windows, de Adobe, por ejemplo, es que adaptan la ventana de Windows, sí es perfecto. Hay programas que tienen sus propios exploradores, pero esta es la ventaja con Windows, por lo menos que nos permite acceder a la misma al mismo explorador. Entonces, en el explorador de Windows que nos abre cuando hacemos control S, o perdón, sí, guardar como, acá arriba pegamos ese link. Al pegar ese link, automáticamente nos enruta a esa carpeta que sería esta carpeta que creamos para nuestro template. Eso se puede hacer casi con todos los programas. Si van a guardar en Illustrator, copian la ruta, pegan y allí automáticamente se va a redirigir para evitar entrar en todas las subcarpetas y volvernos locos buscando nuestra carpeta de proyecto. Bueno, acá lo que voy a hacer es primero, le voy a poner el mismo nombre que el template, que en este caso nosotros le pusimos template, guión bajo, proyecto y así. Template proyecto. Entonces le doy guardar. Y si yo me voy a mi carpeta, ahora voy a tener a mi carpeta After Effects, voy a tener mi template. Entonces lo que hice fue y simplemente copiar y ponerle un nombre y guardar. Entonces automáticamente yo ya tengo mi carpeta hecha, o sea, este archivo ya está enrutado a esa carpeta. Guardo primero. ¿Por qué guardo? ¿Por qué hago este proceso primero? Abro el programa, lo enruto, lo guardo para que cuando yo ejecute otra vez el programa de acá, automáticamente me genere una carpeta de autoguardado, para que cuando el programa se cuelga o algo por el estilo o tiene un error, yo voy a tener acá accesible un autosave, un backup del archivo. Entonces lo primero que hago entonces siempre es guardar mi proyecto para poder después trabajar. Primer paso acá es siempre vamos a crear nuestra composición. Le doy clic derecho, crear nueva composición y este le vamos a llamar de la misma manera, le vamos a llamar template proyecto. Acá hay que hacer tres cosas que voy a mostrar más adelante, que sería el nombre, tiene el nombre del proyecto, el nombre de la carpeta, el nombre del archivo After Effects y el nombre del video, de la composición principal que se va a renderizar, tiene que ser la misma. Entonces, voy a cambiar esto, bueno, acá no importa. Pues lo que voy a hacer es darle OK, creo una composición y este va a ser composición. Vamos a ponerle un nombre más. Le voy a dar clic. eh, Presiono la tecla Enter y voy a decirle final. Es decir, este va a ser mi composición final. Como dije, este va a llevar el nombre del proyecto. En breve vamos a ver cómo funciona. Primero lo primero, entonces creo mi composición que va a contener mi video final. Esto, como sabemos, puedo darle clic derecho y reajustar si necesito que el video sea cuadrangular, rectangular, etcétera, etcétera. Acá configuro todo eso, no importa eso, la medida que haya puesto, ni la cantidad de tiempo, sino lo importante es que tenga el nombre por ahora y después vemos, porque los datos nos va a pasar después el cliente para saber si es vertical, horizontal o cuadrangular el video. Segundo paso, voy a crear carpetas. Carpeta nueva y voy a ponerle imágenes. Vamos a repetir el mismo proceso. Dentro de imágenes vamos a colocar todo lo que sean imágenes que nos llegue, JPG, PNG, inclusive todo lo que sea secuencias también, secuencia de imágenes. Pero también se puede crear una carpeta independiente. Acá voy a ponerle Illustrator. Acá para evitarnos el dolor de cabeza de tener un nombre demasiado largo, también se puede usar los acrónimos o los formatos, que cada uno ya tiene que saber que el formato AI es de Illustrator. El formato PSD, voy a crear otra carpeta con clic derecho. PSD es Photoshop. ¿Ok? El formato
Bueno, acá podemos poner, por ejemplo, video, elf. Acá también creamos otra carpeta. Opa, que ahora creamos una carpeta, se va a llamar sonido, como en la otra carpeta, sonidos. Y vamos a incorporar uno nuevo que se va a llamar compos. ¿Cuál es la idea de la carpeta compos? Porque el resto ya sabemos, acá va Illustrator, acá van las imágenes, las JPGs, PNGs, lo que sea. Acá van los archivos PSD, Photoshop, acá van los sonidos, acá van los videos, MP4, el formato que sea, lo de MOV, formato MOV y todo eso. Acá van esto. Ahora, compos. ¿Qué es compos? Nosotros, nuestra estructura va a ser esto, particularmente, partiendo de ahí. Todas estas carpetas es lo que yo tengo que encontrar cuando abro el archivo. Y este video, esta composición. ¿Para qué? Para que cuando yo quiera renderizar el video final o quiera saber cuál es la composición raíz, sea este y no otro. Porque hay gente que acostumbra a dejar una pila de composiciones acá y yo no sé cuál es el video final. Tengo que ir abriendo cada uno y esto se puede volver una locura porque puede haber miles de composiciones en un solo proyecto. Entonces lo que yo tengo que hacer es facilitar las cosas a la gente que me ayuda y no romper la cabeza o romper la paciencia ajena. Hay que facilitar las cosas. Entonces, para esto es el template. Principalmente este archivo es lo que va a quedar afuera. Todo lo que sea composiciones internas, porque como sabemos, podemos crear cualquier cantidad de composiciones. Las composiciones son contenedores. Entonces, dentro de la composición yo puedo tener otra composición. Vamos a hacer la prueba. Voy a crear acá vamos a crear acá un texto. Le vamos a llamar hola. Este texto, ponerlo en blanco para que se vea. Hace una prueba rápida. Hola. Entonces, este va a quedar ahí. Hola va a ser la introducción. Después voy a tener otro. Voy a crear una forma que va a ser este. Voy a hacerle un relleno y voy a sacarle el borde por... Vamos a suponer que mi hola es la introducción. Hola es la introducción. Y ese sería, por ejemplo, el fondo. Si el fondo puede ser cualquier cosa, el fondo puede ser un video, puede ser una animación que forma parte de After Effects, etcétera. Vamos a suponer que hola es la introducción y esto sería el fondo. Yo puedo tener con un clic derecho y le digo precomponer. ¿Qué significa eso? Me va a crear una composición nueva dentro de esta composición principal. Entonces acá, por ejemplo, me dice creo sería el nombre de la precomposición y el resto es para heredar todo lo que serían las propiedades, las características de esta composición que ya creamos. Entonces, si es una resolución 1920 va a ser de 1920, etcétera, etcétera. O sea, esto ya sabemos. Entonces lo que voy a hacer es crear. Entonces acá tengo una precomposición, se llama Hola Compo. Y acá, como podemos ver, se crea dentro de nuestro espacio de proyecto, dentro de nuestros recursos, se crea un archivo que se llama Hola Compo. Ese archivo tiene que ir dentro de Compos, no afuera. Eso está prohibido que quede afuera. ¿Por qué? Porque esto, como dije, se puede complicar. Esto, inclusive hay nombres que no van a tener relación con lo que está, con lo que contiene esa composición, entonces se complica en la medida en que haya mucho y tengo que volver a abrir y revisar qué hay adentro. Entonces, para evitarme ese dolor de cabeza, pero suponiendo obviamente que no solamente necesito el archivo final para renderizar. Si es que necesito la composición, obviamente tengo que abrirlo, pero en este caso, para facilitar las cosas de visualización y buscar este archivo principal, compo va acá. Eso sería lo nuevo, añadiendo a lo que teníamos afuera, porque lo de afuera se repite, o sea, Illustrator, Photoshop, sonido y video, eso se repite.
Lo que es nuevo acá es compo. Todo lo que se crea fuera de la composición principal que se va a renderizar va acá. No importa sea cual sea. Por ejemplo, puedo tener hola y vamos a suponer que este shape, esta forma va a ser background, fondo. Le podemos poner fondo para que voy a ponerle fondo. Entonces yo también puedo convertir esto en una precomposición. Le digo precomposición y fondo y le puedo borrar esta composición porque es medio raro. Entonces fondo y acá me crea fondo. Siempre me queda afuera. Todo lo que crea compo lo crea afuera. Entonces lo arrastro y lo coloco. Con clic sostenido lo arrastro y lo coloco. ¿Qué pasa si yo traigo una imagen? Vamos a ver si conseguimos una imagen. Eh, texturas. Voy a buscarme una imagen. Esas son carpetas de textura. Este puede ser. Mira. Ok. Entonces tenemos esta carpeta. Esto es lo que nos envió el cliente. Quiere que hagamos una transición o lo que sea. Entonces voy a arrastrar acá. Se crea el archivo. Y lo primero que hace es tirarme afuera. Entonces este archivo que es un JPG lo traigo acá. Y ya está. Y después lo traigo a mi proyecto. Y empiezo a trabajar con ese proyecto. ¿Qué pasó? Ahí. Entonces, esa sería la manera de usar el template. Eso es lo que yo pido que se haga. Ordenar todo esto, que sea mucho más sencillo, que cuando yo entre acá lo encuentre. Ahora, yo traje este archivo de esta parte de mi carpeta. Yo lo que necesito, normalmente vamos a hacer es que este archivo lo vamos a descargar de cualquier lado. Cuando descarguemos esto de cualquier lado, nos vamos a ir a nuestra carpeta de imágenes, acá, imágenes, y acá va a estar ese archivo. Esa es la funcionalidad. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo esta imagen anclada a otro lado de mi equipo y envío este archivo a cualquier persona, lo que voy a tener es un problema de que no va a encontrar esta imagen si es que no está alojado dentro de la carpeta. Entonces, para que esto funcione bien, siempre lo que hay que hacer es, me voy acá y voy a borrar esta imagen. Le digo borrar, ahí está. Teniendo ese archivo dentro de mi carpeta de imágenes, yo lo que voy a hacer es arrastrar otra vez, reubicarlo y colocar en mi proyecto. Ok, esa sería la manera correcta. Entonces, yo ya sé dónde está mi imagen. Está en mi carpeta, mi template, dentro de mi carpeta de imágenes. ¿Qué pasa si este archivo no está? Porque eso es lo que pasó con varios proyectos y eso es lo que invalida todo proceso de corrección. Bueno, voy a guardar esto, control S, pues ya esto ya lo tengo enrutado, no hace falta hacer nada más. Lo que voy a hacer es cerrar. Lo que voy a hacer ahora es abrir mi archivo, como sabemos ya está acá, se llama template01, voy a abrir mi archivo. Al abrir mi archivo voy a tenerlo así organizado. Entonces lo puedo minimizar y dejarlo así. Así tiene que verse. Y así se tiene que, bueno, esto ya depende obviamente de lo que se haya dejado ahí. Normalmente a mí recomiendo no dejar todo abierto acá. O sea, había mucha gente que dejó así su proyecto. O sea, todo extra, se quedó así medio todo abierto los pestañas. No, esto se tiene que quedar así con la tecla U. O sea, seleccionan todo con la tecla U, se minimiza y así tiene que quedar. Entonces es mucho más limpio verlo así. Yo ya abrí mi template, ahora voy a volver a cerrar. Este sería mi template. ¿Qué pasa si yo en algún momento pierdo este archivo? Este sería mi imagen. Lo que hago es borrarlo. Bueno, en algún momento se perdió. Voy a abrir mi template, que como recordamos hace rato, como vimos de rato, tiene esa imagen. Voy a abrirlo y After Effects, como comenté al inicio y del por qué estamos haciendo eso, After Effects no lo va a encontrar. ¿Por qué? Porque no es como
Illustrator, que también te da esa opción, que incrusta la imagen. No es como un PowerPoint, no es como un Excel, no es como un Word que te incrusta la imagen. No contiene el archivo de la imagen que yo guarde. Lo que está haciendo es leerlo a partir de una ruta. Si esa imagen no existe en esa ruta, se pierde el proyecto. Y acá me dice que no encontró un archivo. Yo le digo OK y me abre esto. Esto no se corrige. Yo no puedo corregir esto. No me sirve. ¿Por qué? Porque estoy viendo esto. Me está indicando que el cuadro de imagen eh, 12 es el nombre del archivo .jpg no existe. ¿Qué yo voy a corregir con esto? No tengo manera de ver si esta es una animación, qué tipo de animación es. Obviamente si se mueve, se va a poder ver, pero ¿qué se está moviendo? Esa es la pregunta. Y acá me aparece así con los cuadros de color. Esto es lo que se evita trabajando con un template. Cuando uno está apurado, cuando uno, qué sé yo, le tiene mucho contenido en un proyecto, si lo ordena acá en el template, dentro de la carpeta, dentro de todas estas carpetas, va a ser mucho más fácil de encontrar. Entonces voy a volver a recuperar mi imagen y van a ver que aparecería. En este caso voy a tener que reenrutar. Si aparece esto y yo ya tengo mi imagen, lo que hago es clic derecho y le digo reemplazar archivo o reenlazar. Con control H pueden acceder, le dan clic y tiene que buscar en la carpeta donde corresponda el archivo. Como sabemos, yo copié hace rato la ruta, voy a pegarlo acá. Mejor voy a buscar. Lo que puedo hacer es entrar acá, copiar esta ruta, pegar atrás, otra vez acá y me va a llevar al lugar donde está el archivo. Le doy acá, selecciono, importar. Esto funciona con Photoshop, Illustrator, con todo funciona. Clic derecho, reimportar archivo o footage, se le dice, pero es en inglés, pero no importa. Al final es como reimportar archivo, es la misma cosa. Tienen que buscar nomás con este nombre que dice file o archivo. Entonces, esa es la idea. Este es el orden interno que hay que tener. Y eso es el template interno. Acá es sugerencia que quede todo así bien apilado y bien cerrado. Todo que esto que se desplegó acá quede cerrado y no quede abierto. Así 10 millones de cosas abiertas que no te sirven. Entonces, al cerrar esto, le doy guardar y ya está. Entonces, si yo me voy acá, After Effects, acá tengo. ¿Cuál es la sugerencia? Porque acá ya tenemos nuestro archivo. Inclusive puedo borrar todo esto y dejarlo vacío porque es un template. Yo ya tengo este template. ¿Qué pasa? Vamos a hacer lo mismo que hice hace rato. Control C, Control V corta. Entonces me voy a ir y le voy a decir, proyecto 01 va a ser logo Columbia. Enter. Es para... eh, le pongo el nombre y lo confirmo. Entonces le doble clic y ya tengo acá para trabajar. Lo único, ya tengo mi template. No hace falta hacer nada más. Entonces entro acá. Quiero que se acuerden. El nombre es Logo Columbia. Ese es el proyecto. After Effects. Y cambio el nombre con el nombre que le puse a la carpeta. ¿Por qué? Porque es mi proyecto. El nombre de mi proyecto es el nombre del archivo. Por eso el nombre de la carpeta y el nombre del archivo tiene que ser lo mismo, el nombre de la raíz principal. Entonces, al abrir el archivo, After Effects, voy a hacer el tercer cambio en este caso, para terminar este template. Entonces, acá le voy a dar, selecciono y le doy Enter y le voy a llamar, en vez de template proyecto, le voy a llamar logo Columbia. Es decir, logo Columbia final. Es decir, este sería el video que yo voy a renderizar y que se queda fuera del template. ¿Cuál es la ventaja con esto? Es que automáticamente el control S lo cierro y ya tengo acá mi archivo. Tengo el nombre de mi proyecto. Esto yo lo busco en el buscador nativo del explorador de Windows. Lo abro, entro acá y acá tengo el archivo. Puedo también buscarlo con el nombre del archivo. Lo abro. Vamos a esperar que abra. Y ya está. Este sería el nombre. Ya está. ¿Qué pasa con esto? Hay una herramienta que se llama Encoder. Se llama Adobe Encoder, que lo van a poder encontrar en File. Se instala, creo, eso está la parte de After Effects, pero se puede descargar e instalar.
Es un programa que nos permite renderizar. Entonces, renderizar los videos. Acá en Adobe Encoder, yo le voy a ir, le voy a dar a decir sí. Bueno, esta es una versión nueva, no va a funcionar. Vamos a ver si abre. En fin, igual, si yo me voy acá y le digo exportar, voy a seleccionar mi archivo que se va a renderizar. Como saben, ya acá está afuera el archivo que se va a renderizar y estoy seguro de que es ese archivo y no otra cosa. Voy acá y le digo a decir add render. Lo que voy a hacer es renderizar mi archivo y quiero que vean acá. El archivo se llama como el nombre de mi composición principal. Entonces yo ya no me estreso en cambiar el nombre y poner acá que va a ser lo composición, bla, bla, bla. No, ya no me estreso porque ya tiene el nombre. Acá me dice el formato. Entonces yo puedo cambiar, puedo decirle dónde se va a renderizar. Inclusive acá te puedo renderizar en otro lugar. El problema con esta opción de renderizado es que no me permite, o sea, no me crea una carpeta como me crearía esta opción que se llama render encoder, que como dije es una opción vinculada a una carpeta, pero ahora mismo no funciona. Voy a abrir After Effects 2020 y ese sí funciona para mostrar. Ahí está abriendo. Perfecto, entonces la misma cosa acá. Si yo tengo una composición, la composición vamos a ponerle otra vez logo Columbia final. Esto es tipo para mostrarle nomás cómo hereda el nombre, no es como vimos hay que hacer el template, pero como para evitar no volver a hacer repetir las cosas, estoy creando simplemente una composición y acá voy a poner cualquier cosa, voy a llamarle hola. Bueno, entonces, yo ya tengo mi composición, tengo mi animación todo hecho, selecciono mi composición que se va a renderizar, me voy a File, me voy a Export, me voy a renderizar y acá me abre el render, el Media Encoder. Lo que hace este programa es facilitarme el proceso mucho más rápido porque usa la tarjeta gráfica. Entonces acá me va a mostrar el archivo que en breve va a enlazar. Y ahí me carga y aquí ya me genera el nombre. Ya me genera con el nombre y vamos a suponer lo siguiente porque este archivo no lo guardé. Lo que voy a hacer es cerrar esto y lo que voy a hacer es guardar. Guardar como acá. Voy a ponerle el mismo, le voy a poner logo Columbia. Esto voy a guardar en mi carpeta de proyecto de logo Columbia, After Effects y ahí. Voy a poner guión bajo versión 2. Esto de guión bajo ya expliqué también en clase, pero reitero, es para evitar errores de tipeo cuando se envía este archivo a una granja de render, porque los espacios vacíos son caracteres. Entonces es mejor rellenar nosotros el carácter y no que la computadora rellene a su gusto, porque ese es un problema. Siempre se va a perder datos si es que se llega a... no es que se va a perder datos, sino que se va a modificar. O sea, en vez de que sea un punto y coma, o sea, te va a poner un punto, te va a poner un signo de interrogación, te va a poner cualquier tipo de carácter, va a rellenar ahí y obviamente cuando cambia carácter cambia el nombre del archivo y se pierde. Entonces voy a volver a abrir esto. Ay, no era eso. Voy a abrirlo en el otro programa que es 2020. A ver si, ahí está, 2020. Voy a abrirlo ahí. Voy a probar por algo en este template que es del 2023. Voy a ver si se puede heredar a una versión 2020. Abrir, archivo, guardar como. Y vamos a ver si me permite.
Proyecto template. Inclusive ya te permite guardar. Vamos a ver si funciona. Ok. Este es el template. Clic derecho y... va, creo que no. Ok. Vamos a ver si abre. Abrir. Template. Va, no. No importa. No importa. Vamos a abrir nomás el otro archivo. Ahí está. Entonces ya tenemos eso y lo que vamos a renderizar. Me voy a exportar Media Encoder. Y acá automáticamente ya tengo el nombre del archivo. Y acá la ruta del archivo. Perdón, ese no es. Voy a remover este que me creó recién. Este que me creó recién. Entonces ya veo que mi ruta acá, como pueden ver ahí cuando pongo el mouse encima, parece que es la carpeta de muestra de logo 01 Columbia, o sea, perdón, 01 guión bajo logo Columbia, After Effects, logo Columbia, que sería el nombre del archivo. Va a crear una carpeta nueva. Si yo le doy acá, me va a crear una carpeta nueva. Le doy acá a renderizar. Como el texto nomás tiene que tardar muy poco, esta es la barra de progreso. Creo que tenía demasiado tiempo. Voy a cancelarlo, clic derecho y removerlo. Vamos a ver acá, demasiado tiempo tenía. Entonces, clic derecho, control S y vamos a exportar otra vez. Ahí está. Acá ya me pone un guión bajo 1, es decir, me va a reorganizar esto. Si yo me voy a la carpeta acá, automáticamente me crea uno que dice el nombre del proyecto guión bajo AME. ¿Qué significa eso? Que dentro voy a tener mi video con el nombre de mi composición principal. Entonces sería la ventaja. Esto sería el 1. Como pueden ver, el nombre es Globo Columbia guión bajo final. Y después cuando vuelva a hacer otro render desde After Effects me va a poner un Columbia, logo Columbia final 0, final 1. Es decir, va a crear un nuevo archivo, no va a reescribir el otro. Entonces automáticamente yo me voy a mi carpeta y acá tengo. Sucesivamente, si yo vuelvo a ejecutar acá la misma opción que es exportar, va acá y me dice logo Columbia-final 2. Yo vuelvo a renderizar porque el cliente me pidió un cambio y cuando vuelva a mi carpeta voy a tenerlo así. Entonces ya no me preocupo de ponerle el nombre al archivo, ponerle nombre a los borradores, ponerle nombre a todo. O sea, tengo acá 1, 2, 3, 4 ordenado, estructurado. Estos archivos crea por defecto, así que se pueden dejar nomás ahí por ahora. Después se pueden borrar cuando se termine el proyecto. Pero esa es la ventaja. ¿Dónde está mi video? Bueno, está en la carpeta After Effects, donde está mi archivo principal. Siempre los videos renderizados en After Effects van a estar ahí. Esa es la ventaja de trabajar con un template. Como dije, voy a cerrar este y voy a cerrar este. También voy a cerrar este. Cuando yo, por ejemplo, el cliente, un socio, un compañero me dice, pásame el video, el proyecto tal. Bueno, comprimo, porque yo ya sé que está dentro, todo esto ya está dentro, están todo organizado. Yo comprimo, le digo ok y envío. Abro esto y voy a tener todo organizado. Quiero editar el sonido, está en la carpeta de sonido. Quiero editarle las imágenes, está en la carpeta de imágenes. Esa es la idea. Entonces, esto es lo que yo necesito que se aprenda y que se quede como un estándar dentro del proceso de trabajo de cualquier diseñador, porque somos famosos por ser desorganizados. Entonces, hacer el template, automáticamente después ya utilizo ese template. Como recordarán, copio esto,
que ya tiene la carpeta adentro, copio, vuelvo a pegar y le pongo el nombre de mi proyecto. Va a ser 02 gráfica, como pusimos hace rato, Mariscal. Mariscal López. Le doy Enter y para evitarme escribir otra vez el nombre, lo que voy a hacer es seleccionar esto, Control C, porque sé que tengo que cambiar en 3 lugares. Este ya es el primero, cambié en el primer lugar. Me voy a lo del archivo, cambio este nombre, pego ahí el nombre que hice, abro el archivo para trabajar también, obviamente. Y acá en el template le doy Enter, pego el archivo y un bajo final, fin, y ya está. Como dije, como esto es un template, lo que puedo hacer es borrar estas cosas, que es un peso innecesario. Entonces, dejarlo vacío porque es un template. Obviamente, sus proyectos va a tener los recursos que necesite. Eso sería todo. Eso es el template. Para eso se utiliza. Para eso es esa sería la funcionalidad. Y eso es lo que hay que incorporar dentro de nuestro flujo de trabajo para que se nos pierda nada. Y es más, cuando viajemos a cualquier parte del mundo y nos contraten en una empresa grande, van a agradecer muchísimo que un diseñador sea organizado, porque lo peor es que se te pierdan los archivos. Entonces, esa sería la idea. Y bueno, sería todo. Si hay consultas, me escriben y aclaro las dudas.